joven pescador pobre capturó un pez mágico que le prometía riquezas inimaginables, pero él lo liberó sin pedir nada a cambio, confiando solo en Dios. Su vecino rico se burló de él y pasó días buscando ese mismo pez para exigir fortunas. El codicioso se ahogó en una tormenta, pero aquella renuncia del joven pescador lo llevó a descubrir una perla tan valiosa que transformó su pobreza en abundancia. Salvó la vida de su madre y probó que quien confía en Dios recibe infinitamente más de lo que jamás osaría pedir. Hace muchos años, en una pequeña aldea costera donde el viento salado acariciaba las casas humildes y las gaviotas anunciaban cada amanecer, vivía un joven llamado Daniel. Era un pescador de alma noble, de manos callosas y corazón puro. Su vida transcurría entre las olas y la arena, entre la esperanza de cada red lanzada y la incertidumbre de cada día. Daniel compartía su pequeña choza con su madre, una mujer anciana y enferma que había dedicado su vida entera a criarlo después de que su padre desapareciera en el mar cuando él era apenas un niño. Ahora era el turno de Daniel cuidar de ella, y lo hacía con una devoción que solo un hijo agradecido puede conocer. Pero la pobreza los envolvía como una sombra persistente. Los peces escaseaban cada vez más, y las redes de Daniel, viejas y remendadas 100 veces, apenas capturaban lo suficiente para comprar un poco de pan y algunas hierbas para aliviar el dolor de su madre. Cada noche Daniel se arrodillaba junto al lecho donde ella descansaba y oraba con fervor. Pedía a Dios no riquezas ni comodidades, sino simplemente la salud de su madre y la fuerza para seguir adelante. Su fe era sencilla, pero profunda como el océano que lo había visto crecer. En aquella misma aldea vivía un hombre muy diferente. Se llamaba Marcos y era dueño de 3 grandes barcas, redes nuevas y una casa de piedra con ventanas de vidrio. Marcos había heredado la fortuna de su padre, pero su corazón no había heredado la bondad. Era un hombre arrogante y cruel, que miraba a los pobres con desprecio y que medía el valor de las personas por el peso de sus bolsas. A menudo, cuando veía a Daniel regresar con sus escasas capturas, se burlaba de él frente a los demás pescadores, diciendo que un hombre tan pobre debía ser un hombre maldito, olvidado hasta por Dios. Daniel nunca respondía a esas burlas, simplemente bajaba la cabeza, guardaba sus peces y regresaba a casa para cuidar de su madre. Sabía que las palabras de Marcos no eran más que el ruido del viento y que el verdadero valor de un hombre no se medía en monedas de plata, sino en la calidad de su alma. Una mañana, cuando el alba apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados, Daniel salió al mar en su pequeño bote. El agua estaba extrañamente calma, como un espejo que reflejaba las nubes. Había algo diferente en el aire, una quietud casi sagrada, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Daniel lanzó su red con la esperanza de siempre, orando en silencio mientras el tejido se hundía en las aguas oscuras. Esperó durante horas, sintiendo apenas algunas vibraciones leves en la cuerda. Cuando finalmente recogió la red, su corazón dio un vuelco dentro de ella, brillando con una luz casi sobrenatural. Había un solo pez, pero no era un pez común. Sus escamas eran de un dorado intenso, como si estuvieran hechas de oro puro, y sus ojos parecían contener una sabiduría antigua y misteriosa. Daniel quedó paralizado por el asombro. Nunca había visto una criatura así. Cuando extendió la mano para tocarlo, el pez habló. Su voz era suave, melodiosa, como el susurro de las olas en la orilla. Le dijo que era un pez mágico, un enviado de las profundidades, y que había sido capturado por primera vez en cientos de años. Como recompensa por haberlo pescado, el pez le ofrecía a Daniel 3 deseos. Podía pedir riquezas, tierras, poder, cualquier cosa que su corazón anhelara. Pero a cambio, después de los 3 deseos, Daniel debía liberarlo de regreso al mar. El joven pescador sintió que su mente daba vueltas. 3 deseos. Podía pedir oro suficiente para comprar medicinas para su madre, para reconstruir su casa, para comprar redes nuevas y un bote más grande. Podía pedir ser tan rico como Marcos, o incluso más.
podía cambiar su destino con una sola palabra. Pero mientras sostenía al pez dorado entre sus manos temblorosas, algo en su interior le susurraba que esto era una prueba. Recordó las enseñanzas de su madre, quien siempre le había dicho que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se da. Recordó las noches arrodillado en oración, confiando en que Dios proveería según su voluntad, no según los deseos humanos. Daniel miró al pez dorado directamente a los ojos y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Con voz firme pero humilde, le dijo que no necesitaba hacer ningún deseo. Le dijo que su vida estaba en las manos de Dios y que confiaba en que el Creador sabía mejor que él lo que necesitaba. Y sin esperar ninguna recompensa, sin pedir nada a cambio, Daniel liberó al pez dorado de regreso al agua. La criatura lo miró un instante más, sus ojos brillando con una luz que parecía gratitud mezclada con algo más profundo, algo que Daniel no podía comprender del todo. Luego, con un destello dorado, el pez desapareció en las profundidades del océano, dejando apenas una estela de luz en el agua. Daniel regresó a la orilla con su red vacía y su bote solitario. No tenía nada que vender, nada que llevar a casa. Pero en su corazón había una paz inexplicable, una certeza de que había hecho lo correcto. Cuando llegó al puerto, Marcos estaba allí, rodeado de sus trabajadores. Daniel, cansado y sin querer problemas, intentó pasar desapercibido. Pero Marcos lo vio y lo llamó a gritos. Le preguntó dónde estaban sus peces, y Daniel, sin saber bien por qué, le contó la verdad. Le habló del pez dorado, de la oferta de los 3 deseos, y de cómo había decidido liberarlo sin pedir nada. La risa de Marcos resonó por todo el puerto como el graznido de un cuervo. Se burló de Daniel frente a todos los pescadores, llamándolo tonto, idiota, el hombre más estúpido que jamás había pisado la tierra. Le dijo que había dejado escapar la oportunidad de su vida, que había desperdiciado la única posibilidad de salir de la miseria. Los otros pescadores se unieron a las risas y Daniel sintió el peso de la humillación sobre sus hombros, pero no respondió. Simplemente bajó la cabeza y caminó de regreso a su choza, donde su madre lo esperaba. Cuando Daniel le contó lo sucedido, esperaba tal vez algún reproche, alguna señal de decepción. Pero su madre, con sus manos arrugadas y temblorosas, tomó las suyas y le sonrió. Le dijo que estaba orgullosa de él, que había demostrado tener un corazón que valía más que todo el oro del mundo. Le recordó que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, y que las bendiciones del cielo llegan cuando menos las esperamos. Esa noche comieron solo un poco de pan duro y agua, pero en aquella choza humilde había más paz que en todos los palacios del mundo. Mientras tanto, Marcos no podía dormir. La historia del pez dorado daba vueltas en su mente como una obsesión ardiente. Si ese tonto de Daniel había encontrado a esa criatura mágica, él también podía hacerlo. Y él, a diferencia de Daniel, no sería lo suficientemente estúpido como para desperdiciar los 3 deseos. Pediría montañas de oro, tierras que se extendieran hasta donde alcanzara la vista, y un poder tan grande que hasta los reyes lo temerían. Su corazón se llenó de una codicia tan intensa que no le dejaba espacio para ningún otro pensamiento. Al día siguiente, antes del amanecer, Marcos salió al mar en su mejor barca. Llevaba las redes más finas, carnadas especiales, y estaba decidido a no regresar hasta encontrar al pez dorado. Pasó todo el día lanzando y recogiendo redes, escudriñando cada pez que capturaba, buscando ese brillo dorado que le prometía la fortuna. Pero solo encontraba peces comunes, plateados y grises. La frustración crecía en su pecho como una tormenta. Pasó un segundo día, luego un tercero, luego una semana entera. Marcos dejó de atender sus negocios, dejó de dormir correctamente, dejó de comer bien. Solo pensaba en el pez dorado. Los otros pescadores comenzaron a murmurar que se estaba volviendo loco, que la codicia lo había enfermado. Pero Marcos no escuchaba a nadie. Su obsesión se había convertido en su única razón de existir. Mientras tanto, Daniel continuaba con su vida humilde.
Su madre empeoraba cada día, y él sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena. Una mañana, caminando por la playa desierta antes del amanecer, encontró algo inesperado. Entre las rocas, medio enterrada en la arena, había una red. Era vieja, pero estaba en mejor estado que la suya. Parecía haber sido abandonada allí, olvidada por algún pescador del pasado. Daniel la examinó con cuidado. Estaba completa, sin roturas grandes. Solo necesitaba algunos remiendos menores. Era como si alguien la hubiera dejado allí expresamente para él. Daniel sintió una emoción extraña en el pecho. Esto podía ser una señal. Llevó la red a su casa y pasó todo el día remendándola, limpiándola, preparándola. Su madre, desde su lecho, lo observaba con una sonrisa débil. Le dijo que tal vez esa era la respuesta a sus oraciones, que Dios a veces envía sus bendiciones de maneras inesperadas. Al día siguiente, Daniel salió al mar con su nueva red. Su corazón latía con una esperanza renovada, no porque creyera que se haría rico, sino simplemente porque tal vez podría pescar lo suficiente para comprar un poco de medicina para su madre. Lanzó la red en el mismo lugar donde había encontrado al pez dorado. El agua estaba tranquila, como la primera vez. Esperó durante horas, sintiendo el peso creciente en la cuerda. Cuando finalmente comenzó a recoger la red, supo inmediatamente que algo extraordinario estaba ocurriendo. El peso era enorme, casi no podía tirar de ella. Tuvo que usar todas sus fuerzas, todos los músculos de su cuerpo cansado. Cuando finalmente la red emergió del agua, quedó sin aliento. Estaba completamente llena de peces. Miles de peces plateados brillaban bajo el sol de la mañana, saltando y agitándose. Nunca en su vida había visto una captura así, pero eso no era todo. Entre la masa de peces, algo más brillaba con una luz diferente. Daniel metió la mano y sacó una ostra antigua, enorme, cubierta de algas y percebes. Algo en su interior le dijo que la abriera. Con manos temblorosas, usando su cuchillo de pescador, forzó la concha hasta que se abrió con un crujido. Lo que vio lo dejó paralizado. Dentro de la ostra, descansando sobre la carne nacarada, había una perla, pero no era una perla común. Era del tamaño de un huevo de paloma, perfectamente redonda, de un blanco luminoso que parecía contener toda la luz del cielo. Daniel sabía, aunque nunca había visto una perla así, que esa joya valía una fortuna que podía cambiar su vida entera. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sostenía la perla. Comprendió entonces lo que había sucedido. El pez dorado no lo había olvidado. Dios no lo había olvidado. Su fe, su renuncia, su decisión de confiar en la providencia divina en lugar de en sus propios deseos, había sido recompensada de una manera que nunca hubiera podido imaginar. Regresó a la orilla con su barca llena hasta el borde, y cuando los otros pescadores lo vieron, se quedaron mudos de asombro. Aquella misma tarde, mientras Daniel vendía sus peces y comenzaba a preguntar discretamente sobre compradores para la perla, una tormenta terrible se desató en el mar. Las nubes negras aparecieron de la nada, como si el cielo mismo se rasgara. Marcos estaba allí afuera, todavía buscando obsesivamente al pez dorado. Cuando la tormenta comenzó, los otros pescadores regresaron corriendo a la orilla. Pero Marcos se negó. Estaba seguro de que el pez aparecería, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Su codicia era más fuerte que su instinto de supervivencia. Las olas comenzaron a crecer como montañas furiosas, y el viento aullaba como una bestia hambrienta. La barca de Marcos, sólida y grande, era sacudida como si fuera un juguete de niño. Los pescadores en la orilla gritaban su nombre, rogándole que regresara. Pero Marcos no escuchaba. Su mente estaba consumida por la obsesión. Entonces, en medio de la tormenta, sucedió lo inevitable. Una ola gigantesca volcó su barca, y Marcos fue lanzado al agua helada y furiosa. Luchó contra las corrientes, gritó pidiendo ayuda, pero el mar se lo tragó como si nunca hubiera existido. Su codicia lo había llevado a su propia destrucción. Al día siguiente, cuando la tormenta pasó y el sol volvió a brillar, encontraron su cuerpo en la orilla. Los pescadores movieron la cabeza con tristeza, pero no con sorpresa.
Todos sabían que Marcos había sido devorado por su propia avaricia, que había rechazado todas las advertencias del cielo y del sentido común. Mientras tanto, Daniel vendió la perla a un comerciante que visitaba la aldea. La cantidad de oro que recibió era tan grande que ni siquiera podía imaginarla. Inmediatamente compró las mejores medicinas para su madre, contrató a los mejores sanadores, y en pocas semanas ella comenzó a recuperarse de manera milagrosa. Daniel compró una casa nueva, cómoda y luminosa, donde su madre pudiera descansar con dignidad. Compró redes nuevas, un bote resistente, y comenzó a prosperar como pescador. Pero lo más importante es que su corazón no cambió. Siguió siendo el mismo hombre humilde y generoso de siempre. Cada semana compartía parte de su captura con las viudas y los huérfanos de la aldea. Ayudaba a los pescadores jóvenes con consejos y herramientas. Nunca se olvidó de dónde venía, ni de quién lo había salvado. Los años pasaron, y la historia de Daniel y el pez dorado se convirtió en una leyenda en toda la costa. Los abuelos la contaban a sus nietos, los pescadores la repetían en las noches alrededor del fuego, y siempre terminaban con la misma conclusión: que Dios prueba a los hombres no para castigarlos, sino para revelar lo que hay en sus corazones. Marcos tuvo la oportunidad de cambiar, de aprender humildad, de confiar en algo más grande que su propia codicia. Pero eligió el camino de la avaricia, y ese camino lo llevó a la muerte. Daniel, en cambio, eligió la fe sobre la codicia, la confianza en Dios sobre los deseos terrenales, y esa elección transformó su destino por completo. La madre de Daniel vivió muchos años más, rodeada de amor y comodidad. Y cada noche, antes de dormir, Daniel se arrodillaba junto a su cama y agradecía a Dios por aquella mañana en que capturó un pez dorado y tuvo la sabiduría de dejarlo ir. Porque comprendió que la verdadera bendición no estaba en los 3 deseos que pudo haber pedido, sino en la actitud de su corazón cuando decidió confiar. Y esa actitud, esa única decisión de renunciar a lo que parecía seguro para abrazar lo desconocido con fe, fue lo que cambió su destino para siempre. La moraleja de esta historia, amigo, es clara y profunda. Una actitud correcta puede cambiar tu destino por completo. No importa cuán pobre seas, cuán desesperada parezca tu situación, cuán tentadoras sean las promesas del mundo. Lo que importa es la actitud de tu corazón frente a las pruebas. Cuando eliges la fe sobre la codicia, la generosidad sobre el egoísmo, la confianza en Dios sobre la confianza en tus propios planes, estás sembrando semillas que producirán frutos eternos. Daniel podría haber sido rico de inmediato, pero su riqueza hubiera sido temporal y vacía. En cambio, su acto de fe lo llevó a una bendición tan grande que ni siquiera había soñado con ella. Porque Dios siempre recompensa a quienes confían en Él, y sus recompensas siempre exceden nuestras expectativas más salvajes. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.